Capítulo 6. Archivos. Al finalizar la revisión de este capítulo se podrá realizar lo siguiente. Explicar los principios de entrada y salida e identificar una variedad de dispositivos diferentes de entrada y salida, además de los habituales como es el teclado y la pantalla. También se podrá explicar el concepto de flujo de entrada y salida. Además vamos a revisar cómo funcionan las técnicas básicas para el manejo de archivos en Java y se va a distinguir entre codificación de datos utilizando el formato de texto, binario y objeto. Y otro punto es distinguir entre acceso serial y aleatorio en archivos. Y finalmente, bueno, será crear y acceder a archivos con Java usando las codificaciones y métodos de acceso revisados. Bueno, para la sección 6.1, lo que es la introducción, en el semestre anterior utilizamos por allí una aplicación, la cual habíamos comentado, que no sería de mucha utilidad si después de utilizar el programa o de apagar la computadora, los datos no se guardaban permanentemente. En esa ocasión, bueno, pues como todavía no habíamos visto o comentado nada respecto a los archivos, hubo una clase por ahí especial que se encargaba precisamente de guardar los registros de manera permanente en el disco. Esta clase pues fue manejador archivo inquilinos. Bueno, un bloque con nombre o bloque de datos con nombre guardados externamente se le denomina como archivo. En el caso de bueno, en la aproximación orientada al objeto, se tiende a no separar los datos de este comportamiento. Sin embargo, cuando se trata de guardar información en archivos, entonces solo se está interesado en guardar lo que son los datos. Cuando se hace referencia solo a datos, pues es habitual usar los términos registro y campo. Un registro se refiere a una sola instancia de datos, a un ejemplo. Podría ser una persona, un artículo que está en un almacén, un estudiante, etc. Solamente sería un caso de algún o una instancia de alguna clase. Y por otro lado, cuando hablamos de un campo, que digamos sería el, la parte más, una manera más granular de hablar de esos datos. Digamos que los campos componen a los registros. Y en el caso de los lenguajes orientados al objeto, a este campo, bueno, es al que se le denomina como atributo. Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de un nombre, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un estudiante, de una cierta cantidad de inventario, cuando estamos hablando de un artículo que está en un almacén, o de una puntuación que obtiene algún estudiante, ¿no? Bueno, entonces el objetivo pues es revisar cómo se pueden escribir estos archivos y escribir información en estos, y además pues leer información de regreso cuando se ocupe, es decir, recuperar aquello que fue escrito previamente. Entonces vamos a iniciar este proceso eh, hablando, bueno, eh, considerando lo que es la entrada y salida, que bueno, lo vamos a abreviar simplemente como E diagonal S. Y después, bueno, pues vamos a comentar algunas ciertas formas, como se pueden entonces guardar copias permanentes de los datos. Entonces, hasta aquí.